En el siguiente vídeo vamos a ver la forma que tenemos dentro de NetBeans o de cualquier otro editor de utilizar dentro de páginas JSP etiquetas JSTL. Vamos a ver los pasos necesarios para poder realizarlo. Archivo, nuevo proyecto, Web Application, siguiente, lo llamamos JSTL con JSP, Apache Tomcat y no elegimos ningún framework. Paso 1. Vamos a hacer un ejemplo de conexión a base de datos Oracle también. Por lo tanto, lo primero, agregar el fichero jar que nos suministra el proveedor de base de datos para poder enlazarnos a su sistema gestor de base de datos. Y ahora muy importante, como vamos a utilizar dentro de nuestro proyecto JSTL, vamos a decirle añadir librería y vamos a decirle que queremos utilizar la librería de etiquetas de JSTL. Añadir librería. E igual que antes, por no perder mucho tiempo, que se haga muy pesado el vídeo, vamos a pegar el código de lo que vamos a realizar. Queremos utilizar etiquetas de la librería Core. Esto podemos hacerle referencia gracias a que hemos agregado los ficheros jar de JSTL, la librería JSTL. Queremos utilizar Core. Core nos va a permitir hacer fundamentalmente, en este ejemplo lo vamos a usar para poder imprimir en pantalla con la etiqueta cout. También nos va a permitir esta librería de etiquetas pues utilizar los bucles, sentencias que incorpora la librería de etiquetas JSTL. Y luego el de abajo nos va a permitir enlazarnos a bases de datos. La librería SQL pues tiene etiquetas para poder conectarnos a un servidor de base de datos, ejecutar una consulta de selección, de acción, transacciones, etc. Primero, fijaros, etiqueta SQL .cDataSource de JSTL permite que nos conectemos a una base de datos pasándole el driver en el atributo driver, en el atributo URL la cadena de conexión y en user y password pues el usuario y el password para poder conectarnos. Igual que hemos hecho en proyectos anteriores, pues nos va a tocar indicarle el equipo, el puente, el nombre de la base de datos, el usuario, la password y el driver. Consulta que queremos ejecutar. Fijaros que tenemos la etiqueta SQL:2.query que nos va a permitir ejecutar una consulta. En este caso estamos diciendo seleccioname el apellido y el salario de la tabla MP. Y fijaros que le estamos dando un nombre a la instrucción SQL:2.query, se llama empleados. Por lo tanto, luego haremos referencia a empleados cuando queramos recorrer la información que ha devuelto esta consulta. Vamos a formatear la salida y hemos creado una tabla donde lo primero que estamos haciendo es recorrer con un for each la colección column names de la variable empleados. Empleados vendría a ser como el result set cuando nosotros no estamos utilizando JSTL, tiene el nombre de las columnas, los nombres de podemos recorrer las filas gracias a esta variable, y hay una colección llamada column names sobre la variable query que nos permite ir recorriendo el nombre de las columnas. Entonces fijaros que le decimos for each var nombre columnas items empleados.columnNames. Cada vez que queramos hacer referencia a una variable de JSTL o de elementos del lenguaje, tendrán que ir encerrados entre llaves y precedidos de $. Fijaros que estamos recorriendo la colección columnNames de empleados y dentro del for each con la etiqueta cout, etiqueta que utilizamos para imprimir en pantalla, estamos indicándole que nos imprima el valor que devuelve la variable nombre columnas. Por lo tanto, hasta aquí este for each lo que habrá hecho es imprimir el nombre de las columnas que devuelve la instrucción SQL en pantalla. Por lo tanto, apellido y salario. Posteriormente, en cada una de las filas que recupera la consulta, nuestra idea es ir imprimiendo la información que nos ha devuelto en la variable empleados, en concreto la columna apellido y salario. Hacemos otro for each donde la variable filas va a recorrer, en este caso ya no la colección column names, sino la colección rows, la colección filas. Items igual a empleados.rows. Vamos a recorrer las filas y comprobar que dentro del for each estamos imprimiendo con c2.out lo que devuelve es de filas.apellido, podemos acceder por el nombre o también por el índice, y lo que recuperas de filas.salario. Cerramos tr y al salir del bucle pues lo que hacemos es cerrar la tabla. Por lo tanto, estamos utilizando etiquetas de core y etiquetas de SQL para poder conectarnos a un sistema gestor de base de datos. En concreto, nos estamos conectando a nuestra base de datos Oracle para ver la información de la tabla MP.
Y luego por último, la librería de etiquetas core pues nos va a permitir hacer una iteración o hacer un recorrido con los bucles que tiene esta etiqueta, tiene también sentencias y poder imprimir la información en pantalla. Si ejecutamos index.jsp, comprobamos que es cierto que primero ha recuperado los nombres de las columnas porque hemos recorrido la colección column names y después los registros.